presentar a Carlos Morales Zapata. Él es de Perú y en este espacio realizará la presentación titulada El modelo de 3 líneas actualizado. En esta presentación, Carlos va a examinar la nueva orientación de las antes llamadas 3 líneas de defensa y cómo afecta a los roles de ciberseguridad, especialmente en el ámbito financiero, que es donde actualmente se desempeña. Las 3 líneas ya no son de defensa, porque su función es la consecución de los diferentes objetivos de la empresa por medio de la gestión de riesgos. Es algo sobre lo cual Carlos nos va a hablar y nos va a compartir ejemplos concretos de la aplicación en la gestión de proyectos y la gestión de indicadores. Carlos es MBA y magíster de informática, especializado en seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad de negocios. Asimismo, tiene experiencia como docente y en diferentes entidades a nivel corporativo. Carlos, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos los que están escuchando, están viéndonos. Muchas gracias por permitirme presentar esta pequeña explicación sobre el tema de del modelo de 3 líneas. Y bueno, quería confirmar que todo está bien, se escucha claramente, se ve mi pantalla. Sí, sí, Carlos. Perfecto. Bien, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el modelo de 3 líneas actualizado. El modelo de 3 líneas de defensa, llamado modelo de 3 líneas de defensa, comenzó a usarse alrededor de incluso antes del 2010, pero uno de los papers que digamos, marcó la definición de lo que era el modelo de 3 líneas de defensa es el paper que está aquí abajo, escrito como fuente, la guía para el cumplimiento de la directiva en la Unión Europea. Y esto fue emitido por el capítulo europeo de la IIA, del Instituto de Auditores Internos, que es una organización internacional que ve todo el tema de auditoría, ¿no? Vemos acá el primer gráfico que nos muestra un poco cuál es la idea de las 3 líneas de defensa, lo que se llama 3 líneas de defensa, ¿no? La primera línea de defensa es la gerencia operativa. La gerencia operativa, quien desde este inicio se dice que ya tiene propiedad, responsabilidad y debe rendir cuenta sobre lo que corresponde a los riesgos, junto a mantener los controles internos y que estos sean efectivos. Esta primera definición es sumamente importante porque nosotros vamos a ver que muchas veces en algunas organizaciones que de repente están comenzando, que todavía no tienen un sistema de gestión de riesgo a nivel empresarial bien todavía maduro, muchas veces la gente de operaciones o la gente que está directamente en el negocio está centrada en obtener los beneficios, lo cual obviamente es muy bueno, pero no tiene muchas veces claro dónde está, cuál es su responsabilidad respecto al control, a la gestión de los riesgos. Y muchas veces pues uno escucha decir que bueno, si este control falla, pues ahí auditoría debe indicarme, ¿no? Lo cual denota que todavía no hay una identificación con la gestión del riesgo, con la propiedad del riesgo, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pero para eso está seguridad de información, que seguridad de información me diga qué debo hacer, que seguridad de información revise lo que estoy haciendo y me diga dónde estoy fallando, que ellos guíen y que ellos se hagan responsables, por algo son los responsables de la seguridad de información. Entonces, ahí hay varios conceptos pues, que hay que establecer un poco mejor, ¿no? La responsabilidad de la seguridad de información y la responsabilidad de la gestión de riesgos recae en el propietario del proceso, ¿no? El mismo que está, el propietario del proceso de negocio es el encargado pues, de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos. Él es el responsable. Oye, pero la gestión de riesgos no la ve riesgo operacional o no la ve seguridad de información. No, ese tiene un papel que en este momento lo vamos a ver, pero la gestión de riesgo corresponde en primer lugar a la primera línea, a lo que es la gerencia operativa. Y ese es un punto sumamente importante que debe entenderse. No estoy esperando yo a que venga alguien a decirme qué es lo que debo hacer respecto a los riesgos, sino que de manera proactiva la primera línea tiene que ya tomar ese
esa responsabilidad y ese rendir cuentas, ¿no? Responsabilidad y rendir cuentas. Y entonces, ¿qué hace la segunda línea? La segunda línea, que es la función de gestión de riesgos, facilita y monitorea la implementación de prácticas efectivas de administración de riesgos. Es decir, quien va a dar la guía sobre qué metodología se va a usar, sobre qué políticas, sobre cómo se van a compatibilizar las gestiones de riesgos dentro de toda la organización, ¿no? Bueno, los que han hecho ya levantamiento de activos de información o continuidad de negocios, se darán cuenta que existe la tendencia de que cada área diga, no, mis activos son los más importantes. No, mi proceso no puede parar, ¿no? Entonces, el que ve, por ejemplo, continuidad de negocios y hace un levantamiento de un análisis de impacto de negocios, un vía, se encuentra muchas veces con eso, ¿no? Que, oye, todas las áreas o muchas áreas consideran que su proceso es sumamente importante, no puede parar, y al final nos encontramos, si hiciéramos, lo tomáramos así, sin un desafío a esa calificación, nos encontraríamos que muchas áreas son críticas y son igualmente urgentes de recuperar. Y lo mismo ocurre con los activos de información, ¿no? Cuando uno va a visualiza cómo se van realizando el inventario de activos de información, ocurre a veces que cada área pues considera que sus activos son de mucha importancia. Los clasifican como muy confidenciales, como de alto valor de integridad, alto impacto y también en el tema de disponibilidad. Entonces, justamente la función de gestión de riesgos dentro de la empresa tiene como misión el establecer unas líneas claras por las cuales se pueda calificar de forma estándar. Cada área puede calificar de forma estándar sus riesgos y que éstas tengan consistencia una vez que se unifique todo y se decida priorizar, porque justamente la intención de realizar un análisis de riesgos a nivel de la organización es poder priorizar, saber dónde dedicar los recursos, cuáles son los temas más urgentes. Pero para ello tiene que tener una medición razonablemente consistente, tiene que haber una medición razonablemente estándar, ¿no? Entonces, esto ya lo está planteando se está planteando como labor de la segunda línea de defensa. Y la tercera línea de defensa, ¿cuál es? Bueno, la tercera línea de defensa viene a ser auditoría interna, que, bueno, se habla mucho del enfoque basado en riesgos que debe tener auditoría y que debe poder garantizar, poder asegurar a la junta directiva, a la alta dirección, cómo se está evaluando y administrando los riesgos. Bueno, sabemos mayormente que la tercera línea de defensa, pues, no forma, la auditoría interna no forma parte de los procesos, ¿no? La auditoría interna tampoco tiene una labor constante, conocida por todos, digamos, que es como es la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa va a estar constantemente mirando hacia la primera línea, trabajando con ellos, asegurándose que se siga la metodología, las políticas, desafiando a los valores, a los hallazgos que tenga la primera línea, a la calificación que se haga de los riesgos, mientras que la tercera línea de defensa va a trabajar de forma más independiente, ¿no? La palabra clave aquí es independencia. La tercera línea de defensa, o sea, auditoría, lo que va a hacer es, pues, evaluar dónde podrían estar los mayores riesgos o dónde podría estar los mayores impactos potenciales, ¿no? Cuando yo aprendí recién lo que era gestión de riesgos, lo que era una matriz de riesgos, y en la primera matriz de riesgos me enseñan siempre que primero calculamos el riesgo inherente, ¿no? Sin controles, sin ningún control. Y después añadimos los controles y ubicamos, entonces decidimos o establecemos cuál es el riesgo residual, ¿no? Y vamos a priorizar las acciones en función de los riesgos residuales. Si un riesgo residual me quedó en bajo, pues ya tal vez hasta lo pueda aceptar y no hago nada al respecto, dependiendo del apetito de la organización. Pero si es un riesgo alto, pues trataré de ver en qué prioridad se encuentra y que sea atacado lo más pronto, ¿no? Salvo que hubieran otros riesgos aún más altos o dependiendo de la escala calificados como críticos, ¿no? Entonces,
¿para qué sirven los riesgos inherentes? ¿Para qué sirven los riesgos inherentes? Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Para qué sirven los riesgos inherentes si yo voy a priorizar en función de los riesgos residuales? Pues bien, justamente los riesgos inherentes son los que más le interesan a auditoría. Son los que más le interesan. También los riesgos residuales altos, por supuesto, pero le interesan sobre todo los riesgos inherentes altos. ¿Por qué? Los críticos, los riesgos inherentes críticos. ¿Por qué? Porque un riesgo inherente crítico puede que tenga controles, declarativamente controles, que lo lleven abajo, muy bajo incluso. Pero ¿qué pasa si si esos controles están fallando? Y nadie se dio cuenta. De repente nadie se dio cuenta, o de repente alguien sí se dio cuenta, pero eligió no decir nada. Esos riesgos inherentes, críticos o altos, si fallan los controles, pues el riesgo residual va a ser el mismo riesgo inherente, que va a ser alto, crítico. Por eso es que vemos a auditoría que se dirige muchas veces a controles que se supone están funcionando. Digo, pero ¿por qué vas a revisar algo que se supone que está funcionando ¿no? Cuyo riesgo residual es bajo? No, lo que pasa es que si ese control está fallando, pues el riesgo residual ya no sería el que está declarado ahí, sino sería el inherente, sería el riesgo sin controles. Y si ese es crítico, pues va a afectar a toda la organización. Y es así donde salen muchas veces hallazgos bastante preocupantes. Bueno, la tercera línea de defensa, como lo muestra el gráfico, la auditoría interna, pues va a reportar directamente al comité, al comité de auditoría o al directorio, teniendo mayor independencia que la primera o la segunda línea de defensa. Mientras la primera y segunda línea de defensa reportan a la alta dirección principalmente, tienen un mismo jefe, por así decirlo, ellos pues tienen cierta dependencia de la gerencia. Si aquí hubiera algún tema por el cual no se quisiera o no se estuviera reportando adecuadamente los riesgos encontrados o la forma en que se administran los riesgos, pues lo importante de auditoría interna es que su independencia le permite pasar directamente a informar a comités de mayor jerarquía, logrando entonces eliminar alguna influencia que podría tener tanto la primera línea de defensa como la administración, la alta dirección, la alta gerencia. Y bueno, de esta manera entonces es como se planteó el modelo de 3 líneas de defensa, y también se muestra aquí lo que se llama la auditoría externa, que incluso en algún momento se comenzó a mencionar como la cuarta línea de defensa, ¿no? La cuarta línea de defensa, porque esta auditoría externa, pues no tiene ni siquiera influencia del comité de dirección, del directorio, supuestamente, ¿no? Más aún si se trata de un organismo regulador, por ejemplo, ¿no? En el sistema financiero de cada país se tiene pues un organismo regulador que va a hacer sus revisiones y que es totalmente independiente, no reporta al directorio, no reporta a la gerencia. Entonces tiene un mayor nivel de independencia aún que la auditoría interna. Luego, algunos años después, esto se sigue solidificando, se sigue consolidando este modelo, y la IA vuelve a sacar un paper titulado Las 3 líneas de defensa en el control y administración de efectivo de los riesgos, del 2013, y en él se muestra un poco, ahí se muestra un poco con más detalle cómo es el esquema de las 3 líneas de defensa, sin salirse del mismo espíritu que ya se había planteado en los primeros modelos. Vemos aquí otra vez que la primera línea de defensa es la gerencia operativa, responsable de mantener controles internos efectivos y de ejecutar los procedimientos de control y riesgo en el día a día. Es decir, parte de su labor, y se recalca nuevamente en eso, parte de la labor de la primera línea de defensa, de lo que es la gerencia operativa, los procesos de negocio, no es solamente producir beneficios, no es solamente reducir costos, sino también optimizar la gestión de riesgos y aplicar la gestión de riesgos día a día, los controles mismos tienen que ser aplicados por la misma línea productiva, el mismo
el mismo proceso de negocio. Como segunda línea de defensa, tenemos funciones como apoyar las políticas de gestión, definiendo roles, definiendo responsabilidades, estableciendo metas para la implementación. Es decir, forma parte de la generación de políticas que van a dar la organización de cómo se va a llevar la gestión de riesgos en toda la organización. Labor de la segunda línea de defensa. Proporcionar marcos de gestión de riesgos también. Claro, ¿qué marco de gestión de riesgo vamos a usar? Vamos a usar NIST, vamos a usar alguna ISO, vamos a usar algún otro marco de gestión estándar, o de repente vamos a crear uno nuevo, uno propio para la organización, ¿no? Que muchas veces el caso es ese, o una adaptación de los marcos, de los estándares internacionales, ¿no? Lo usual es tomar un estándar, digamos, como NIST, y a partir de ahí comenzar a adecuar, a adaptarnos. ¿Qué más? Identificación de problemas conocidos, emergentes, de las amenazas que pueden estar afectando al negocio. Identificar cambios en el apetito de la organización. Como ustedes saben, en el tema de la gestión de riesgos, sumamente importante es el apetito. ¿Qué tanto yo voy a aceptar, qué tanto voy a aceptar los riesgos, los riesgos moderados, los riesgos altos, los riesgos críticos? Si una organización tiene un riesgo crítico, ha surgido un riesgo que está calificado como crítico, ¿en cuánto tiempo lo debo resolver? ¿Cuánto tiempo voy a dar a la gerencia para resolver ese riesgo, ¿no? Para no estar expuestos. ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Si alguien decide aceptarlo, o si se sugiere aceptarlo, ¿quién tiene la autoridad para aceptar un determinado nivel de riesgo? Por ejemplo, si es un riesgo moderado, ¿quién lo puede aceptar? Normalmente un riesgo bajo, un riesgo muy bajo, el mismo líder del proceso de negocios puede decir, bueno, esto lo acepto porque el riesgo es bajo, muy bajo. Pero si ya hablamos de un riesgo moderado, de un riesgo alto, de un riesgo crítico, ¿no? Un riesgo crítico podríamos hablar, todo esto es dependiendo de las escalas que tiene que plantear justamente la segunda línea de defensa. Si es un riesgo crítico, estamos hablando posiblemente de algo que tiene alta probabilidad y alto impacto, ¿no? O sea, típicamente estamos poniendo un sistema a Internet, una banca en línea, una tienda retail en línea, una aplicación, y que tal vez tenga y que maneja activos importantes, puede ser dinero, pueden ser datos personales, y que podrían ser de alto impacto, ¿no? Alto impacto. Y además estamos hablando de una probabilidad también alta. Cuando hay probabilidad alta de una amenaza, de una fuga de información, cuando tenemos una vulnerabilidad que es muy fácil de explotar, ¿no? Una vulnerabilidad que es muy fácil de explotar. Hace poco, por ejemplo, salió una vulnerabilidad calificada en CBCS con 10. ¿No? Era para los balanceadores F5, para unos equipos F5, y me llamó mucho la atención porque una vulnerabilidad calificada con 10 significa que cualquiera de Internet, desde cualquier parte de la Internet, sin tener credenciales, podía de manera sencilla ingresar y tomar control del equipo, ¿no? Entonces, si ese equipo, ahí tenemos una altísima probabilidad de ser explotada esa vulnerabilidad. Si ese equipo está controlando el acceso a información sensible, información crítica, pues entonces tenemos un riesgo crítico. Muchas empresas inmediatamente corrieron a parchar esta vulnerabilidad, sobre todo aquellas para las cuales este tipo de equipos estaba protegiendo activos importantes. Entonces, vemos ahí cómo se reacciona ante la diversa exposición al riesgo. Eso es parte del apetito y que tiene que estar formalizado, ¿no? Tiene que estar formalizado porque justamente se pueda dar los recursos necesarios para responder ante estos riesgos. También otra labor, ayudar a la gerencia en el desarrollo de procesos y controles para gestionar riesgos y problemas.
proporcionar orientación y capacitación sobre procesos de gestión de riesgos. Vemos acá un tema que es la segunda línea de defensa, entonces no solamente está abocada a establecer las políticas, a establecer las metodologías, sino también a capacitar al respecto. Bueno, obviamente la misma función que está elaborando las políticas, pues va a tener la responsabilidad de orientar y capacitar a las diversas áreas, a los usuarios, sobre cómo se lleva la gestión de riesgos dentro de la organización y todos los aspectos que deben ser contemplados en ello. ¿No? Finalmente, la tercera línea de defensa, pues, actuar de acuerdo con estándares internacionales reconocidos para el ejercicio de la auditoría interna, reportar a un nivel suficientemente alto en la organización para poder tener justamente la independencia. Estábamos hablando acá que, como vemos, está reportando al comité de auditoría, al directorio, ¿no? O a un cuerpo de gobierno en general. Mientras que la primera y segunda línea sí a la alta gerencia. Además, auditoría debe tener una línea jerárquica que sea efectiva para el órgano de gobierno, ¿no? Está relacionado también con la independencia, pero al mismo tiempo también dentro de sí para un eficaz flujo de los procesos internos de la misma auditoría. Aquí vemos que dentro del gráfico ya examinando que entonces la primera línea no solamente tiene controles de administración propios para lograr los objetivos de la organización, sino también además los controles internos, ¿no? Medir y hacerse responsable de los controles internos. Mientras que la segunda línea ya viene la parte que acabamos de explicar y hay áreas, como ejemplo ponen áreas que tales como el control financiero, seguridad, administración de riesgos, calidad, inspección, cumplimiento, ¿no? Cumplimiento es un área que cada vez toma mayor relevancia y también se inscribe dentro de la segunda línea de defensa. Ok, este es el modelo de las tres líneas de defensa tal como se planteó, el IIA, ¿no? Aquí hay, sin embargo, varias, felizmente que ya no salió el tema de la cuarta línea de defensa porque no era realmente ya parte de la organización. Pero aquí comienzan a haber algunos cuestionamientos, ¿no? O no cuestionamientos, perdón, sino algunas dudas o algunos temas relativos a cómo se entiende, ¿no? Porque lo que uno ve aquí aparentemente es que hay una estructura organizativa que está siendo recomendada, en la cual dentro de la segunda línea de defensa va a haber, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? Seguridad, acá puede haber un poco de debate o de polémica, porque si primera línea de defensa, en el caso del tema tecnológico, pues primera línea de defensa va a ser la gestión de operaciones de TI, para poder llevar adecuadamente los controles, pues también tiene que tener seguridad, ¿no? Tiene que tener especialistas en seguridad e incluso especialistas en riesgos, ¿no? Y sí, de hecho tiene una empresa mediana va a tener sus especialistas en ello o va a tercerizarlos. Esos especialistas pues van a asegurarse que esos controles funcionen. ¿Ya? Y entonces, a eso es lo que se le suele llamar seguridad informática, ¿no? En muchas organizaciones, mientras que a lo que está en la segunda línea de defensa se le suele llamar seguridad de información. Pero todavía que como que no quedó muy claro, ¿no? Porque lo que nos está diciendo el modelo es que la primera línea de defensa es operativa y la segunda línea de defensa es más de establecimiento de políticas, de metodologías, capacitación y además desafío, ¿no? Desafío a lo que ha hecho la primera línea de defensa. Entonces, si eso se conceptúa de esa manera, pues estamos yendo de acuerdo al modelo, pero si no, podría haber ahí cierta polémica al respecto. Como el tema de la polémica del CISO, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se encuentra el CISO? Si el CISO es primera línea o segunda línea. Pues en las organizaciones esto varía en diversas organizaciones, mientras hay organizaciones en las cuales el CISO lo consideran alguien ejecutivo, ¿no? A alguien, alguien ejecutivo, alguien que está implementando los proyectos, va a ser más que nada un gerente de proyectos, un administrador de los riesgos de tecnología,
¿no? Un monitoreador interno de los riesgos de tecnología, y que prácticamente ese CISO estaría casi dentro del área de tecnología, aunque no necesariamente es así en estos casos. O podría ser que el CISO esté, en algunas organizaciones, el CISO lo vamos a encontrar dentro de la segunda línea, porque su labor va a ser, no va a ser ejecutiva, no va a gerenciar proyectos, sino simplemente va a ser un seguimiento de los riesgos, un challenge, un desafío a los resultados de la primera línea, a la gestión de riesgos de la primera línea, ¿no? Entonces, por ahí van un poco los temas que llaman un poco la atención. Y también, ¿no? El tema, la terminología. Tal vez uno de los primeros cuestionamientos es el tema de la terminología, que llama la atención, ¿no? Dice 3 líneas de defensa. Entonces ahí uno piensa de repente en un castillo medieval, donde hay varias líneas de defensa, ¿no? Donde hay el foso, la muralla, pasas esa muralla y hay otra muralla, y hay arqueros, y hay todo el tema, ¿no? Entonces uno se acuerda de esas películas y dice, bueno, ¿será así el tema de las líneas de defensa? Sobre todo cuando uno está enseñando este tema a los alumnos, muchos preguntan, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Algunos lo entenderán, pues, tal como está en este gráfico de la derecha, que es un gráfico explicativo de la seguridad en profundidad, ¿no? La seguridad en profundidad a nivel de políticas, etcétera, ¿no? Lo que corresponde a un concepto de seguridad en profundidad. Y muchos lo asociarán a eso, pero no está asociado a eso. No está asociado. Este es un concepto de seguridad en profundidad, pero no es el concepto de 3 líneas que plantea el Instituto de Auditores Internos. Otros pensarán en el fútbol, ¿no? Dicen, línea de defensa, pues será como en el fútbol, ¿no? Que tenemos un mediocampo, tenemos una defensa y tenemos un arquero, ¿no? Entonces, en ese caso significa que el arquero es la tercera línea de defensa, la última línea de defensa. Pero y entonces podríamos comparar a auditoría con el arquero, y la respuesta es no. El auditor no es un arquero. El auditor no participa dentro del proceso. El auditor está fuera del proceso. Si comparáramos a un equipo de fútbol con las 3 líneas, la auditoría tendría que estar fuera del campo, ¿no? Tendría que estar fuera del campo. Entonces, definitivamente el arquero no es comparable con un auditor. Entonces, no. Este modelo, y es un poco lo que también se actualiza en este caso. Se dice, ya no podemos hablar de 3 líneas de defensa. Vamos a hablar simplemente de 3 líneas. No podemos seguir hablando de 3 líneas de defensa, porque la relación entre los diversos órganos, las diversas funciones de la organización, no están conceptuadas de esa manera, como un concepto de defensa en profundidad o como un concepto de un equipo de fútbol. Tampoco no vamos a hablar de áreas específicas. Como ven en este nuevo gráfico que se plantea, ya no se está hablando de áreas específicas, sino de funciones. Entonces tenemos funciones, tenemos niveles de reporte, ¿no? Niveles de rendición de cuentas, delegación y alineamiento. Entonces, si vemos acá el tema de la administración, en el tema de la administración, de la alta gerencia, tiene acciones que incluyen administración de riesgo para lograr los objetivos organizacionales. Nos dice que la administración toma acciones para alcanzar los objetivos organizacionales, y esas acciones incluyen la administración de riesgos. Entonces la alta gerencia está involucrada, está comprometida, no solamente con lograr objetivos en función de beneficios o de reducción de costos, sino también de gestión adecuada de los riesgos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en COVID, se dice, ¿no?, que la forma de agregar valor a las organizaciones es mediante 3 aspectos principales, ¿no? Uno es la obtención de beneficios, o sea, los ingresos, los objetivos de la organización. Depende de la organización a qué llame beneficios, normalmente es dinero, o puede ser también reduciendo costos, optimizando los recursos, el uso de los recursos, o puede ser mediante la gestión de los riesgos, ¿no? Reducir las pérdidas por la materialización de los riesgos. Y en las empresas grandes que manejan grandes cantidades aceptan grandes cantidades de transacciones, incluso ya estadísticamente se comienza a formar una pérdida esperada, ¿no? Hay una pérdida esperada.
Eh, eh, por ejemplo, en lo que son transacciones con tarjeta de crédito, los que han visto transacciones con tarjeta de crédito saben que siempre va a haber un nivel de fraude, ¿no? El nivel de fraude, el fraude no se puede evitar, siempre va a haber un nivel de fraude. Ese nivel de fraude puede ser, se espera o se suele medir en, en dólares por dólar transaccionado, ¿no? O sea, dólar por $1000 transaccionados, por ejemplo, puede ser una medida. Y ahí se sabe. Y conforme pues hay una regular cantidad de transacciones con tarjeta de crédito, esto se va aproximando a un nivel que puede ser el nivel estándar de pérdida por transacciones con tarjeta de crédito. Siempre va a haber por ahí un robo de tarjeta con una clave fácil, o va a haber una suplantación, un phishing. Siempre va a haber personas, a pesar de la capacitación, a pesar de las medidas de control, siempre va a haber una pérdida. Y esa pérdida se tiene que, se estima y se genera un indicador que la administración tiene que controlar para saber que no nos estemos saliendo de ese nivel que, digamos, podríamos elegir estar dentro del promedio de pérdida de las diversas entidades financieras, o podríamos estar un poco por encima o un poco por debajo. Ya todo depende, como decíamos, del apetito de la organización al riesgo, ¿no? Sí, no me importa tener un poco más de fraude con tal que pueda tener mayores utilidades, ¿no? Esto puede ser totalmente ético, ¿no? O sea, yo decido dar crédito a más gente, a más personas, incluso gente que otras personas otras entidades financieras no les darían crédito, y como se dice, me las estoy jugando, ¿no? Porque al dar crédito a personas que no serían normalmente o convencionalmente sujetos de crédito, pues voy a tener mayores utilidades en el sentido de que esa gente que me pague me va a proporcionar esa rentabilidad. Pero si le doy crédito a personas, pues justamente que no son aceptadas por la mayoría de entidades financieras, también me corro el riesgo de que dentro de esas personas haya defraudadores o gente simplemente que no está dispuesta a pagar. Pero el tema de los defraudadores es sumamente preocupante. Ahí las pérdidas pueden ser mayores debido justamente a ese riesgo. Depende entonces de cada organización si estoy dispuesto a asumir ese riesgo de defraudación con tal de obtener unas mejores utilidades. Y te voy a tener que balancear y estimar cuál es la pérdida esperada versus cuál es la rentabilidad esperada. Todo eso, pues, entonces la administración tiene que comprometerse con lo que es la administración de riesgos eh, y dentro de los roles de primera línea hablamos de la provisión de productos y servicios a los clientes y administración de riesgos. O sea, acá tenemos a los que son propiamente las líneas de negocio, que su principal objetivo es llegar a ser parte de la cadena de valor que va a otorgar al cliente el producto o servicio que está buscando. Dije cadena de valor, me corrijo, cadena de valor y procesos de soporte, ¿ya? Cadena de valor y procesos de soporte, porque también hay procesos de soporte cuya principal preocupación va a ser esa, que el cliente tenga los productos y servicios de una manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, en muchas organizaciones tecnología es un área de soporte, un proceso de soporte, no está directamente dentro de la línea de valor, dentro de la cadena de valor, pero sí su preocupación principal es que los productos y servicios estén funcionando para que el cliente pueda obtener lo que se le está ofreciendo. En los roles de segunda línea, hablamos de los roles de expertise, o sea, de conocimiento, de soporte, monitoreo y desafío. Y desafío a lo que ha realizado la primera línea. Además, bueno, en todo lo que corresponde a la gestión de riesgos. Estas dos funciones están íntimamente en relación, o sea, tienen que estar funcionando coherentemente, constantemente, consistentemente, interactuando. Por eso están dentro de una misma administración. Y ellas, pues, con respecto a la Junta de Gobierno o al directorio, comité directorio, el organismo que tenga la organización, pues va a haber una relación de reporte en conjunto y también de responsabilidad, ¿no? Mientras que de auditoría interna tiene un aseguramiento independiente. Su rol es el aseguramiento independiente.
Y además también un consejo, una consultoría en materias relativas a la consecución de los objetivos, ¿no? O sea, ya aquí, tanto en la parte de una revisión independiente como de un consejo, de una consultoría para la consecución de los objetivos. Acá vemos que hay un alineamiento, comunicación, coordinación y colaboración, ¿no? Se enfatiza, ¿no?, en que la relación entre tercera línea y la primera y segunda, y más aún entre primera y segunda, pues debe ser una relación de alineamiento, comunicación, colaboración, ¿no? O sea, dejar de lado, digamos, algunas tendencias que antes se tenía de que auditoría interna era concebido como un policía que venía a encontrar la falla, y con saña ponernos la multa, ¿no? No, la idea se trata de enfatizar cada vez más, pues, en la colaboración que eh, que se debe tener entre entre los diversos roles. Aquí, como ven, ya no se muestran las áreas, se muestran roles, se muestran funciones, porque no se quiere indicar que, que un área determinada va a estar dentro de una segunda línea, o que la segunda línea es una estructura jerárquica. No necesariamente es así, ¿no? Puede existir una función de gestión de riesgos, por ejemplo, un área de gestión de riesgos. De hecho, en muchos bancos hay una gerencia de control de riesgos, una gerencia de riesgos operacionales y gerencia de riesgos, y la gerencia de cumplimiento no necesariamente está ahí, en esa misma, ¿no? Puede estar en una jerarquía distinta. Sin embargo, la gerencia de cumplimiento también está desempeñando una función de segunda línea. Por la parte de la Junta de Gobierno directorio, tenemos los principales roles de tener integridad, de liderazgo y transparencia, para poder tener una gestión de riesgos adecuada, una gestión de riesgos óptima. El tema de la transparencia, incluso yo lo pondría en todos los niveles, ¿no? Porque la clave de una gestión de riesgos adecuada es la transparencia, ¿no? Justamente la gestión de riesgos nos viene a traer a la organización el hecho de que, oye, no escondamos las cosas debajo de la alfombra, ¿no? No pongamos la basurita debajo de la alfombra, mostrémosla, digamos cuál es el problema, cuáles son los riesgos, por dónde podríamos tener problemas, y mostrémoslo abiertamente con los controles que existen, con las dificultades que existen, y cuál es el nivel de exposición que se está exponiendo. Si nosotros exponemos eso y llega hasta la gerencia, pues ahí se evaluará y se tendrá la priorización. Y si es posible y si corresponde, pues también tendremos el apoyo necesario, el liderazgo, ¿no? Y la integridad de la dirección, para poder priorizar aquellos riesgos que nosotros hemos visualizado, que de repente nos preocupan, pero lo peor que podríamos hacer es ocultarlos debajo de la alfombra, ¿no? Lo que debemos hacer es mostrarlos, y a través de toda la organización que sea transparente, que sea estandarizado, y para poder tomar las decisiones correspondientes. El modelo de 3 líneas, entonces, ya no se llama 3 líneas de defensa, ¿no? Un poco difícil todavía olvidarse del término 3 líneas de defensa, por ahí se nos va a escapar de repente seguir diciendo primera línea de defensa, segunda línea de defensa. Es simplemente 3 líneas. Y se dice 3 líneas porque, para mantener un poco la tradición, porque antes se decía 3 líneas de defensa, pero ya no, ahora se debería decir 3 líneas simplemente. Y los principios son, bueno, se basa ahora más que nada en principios, los principios de gobierno, que tienen que ver con la responsabilidad, la rendición de cuentas, mejor dicho, la rendición de cuentas de las diferentes gerencias hacia los stakeholders, ¿no? Hacia los interesados. También las acciones que se deben realizar y el aseguramiento y consultoría. Luego tenemos el principio que está relacionado a los gobiernos, a los roles de los cuerpos de los organismos de gobierno, en que haya unas estructuras adecuadas, procesos adecuados, objetivos organizacionales correspondientes. El organismo de gobierno tiene la facultad, el deber y el deber
de delegar las responsabilidades, distribuirlos entre los diferentes gobiernos, entre la diferente estructura que existe dentro de la compañía, y lograr que se administren los objetivos, pues asegurándose el cumplimiento legal, regulatorio, las expectativas éticas de la compañía también, ¿no? Y establecer también una supervisión de los riesgos objetiva, ¿no? Para eso es que existe, pues, entonces la función de la segunda línea, ¿no? Poder tener esa supervisión objetiva de la administración de riesgos, ¿no? Entonces, el tercer principio es la gestión y los roles de primera y segunda línea, que acabamos de explicar, ¿no? Provisión de productos y servicios en la primera línea y el soporte, el apoyo, el monitoreo, el challenge en la segunda línea. Un cuarto principio es los roles de tercera línea, que ya se han indicado, son independientes, objetivos, asegurar, dar garantías y consultoría a las materias que están relativas al logro de los objetivos. Otro principio es la independencia de la tercera línea, ¿no? Que pues debe tratar de ser lo más... este es un tema siempre también en discusión, el tema de la independencia. ¿Qué tan independiente puede ser una auditoría interna? Porque al final siempre los sueldos van a salir de la gerencia de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí hay siempre una duda, una discusión, pero también tenemos ahí apoyo de proveedores externos de aseguramiento, ¿no? Las auditorías externas, y también tenemos los órganos supervisores, ¿no? Para las entidades financieras, lo que es CBS, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? En otros, cada país tiene sus propios supervisores. Finalmente, el sexto principio es crear y proteger valor. Crear y proteger valor, como lo dijimos, de acuerdo a COVID, tenemos tres principales formas. El tema de lograr la obtención de beneficios. Depende de cada organización a qué llame beneficios. Como la mayoría de organizaciones son con fines de lucro, pues los beneficios normalmente serán dinero, pero pueden ser otro tipo de beneficios. El tema de la optimización de recursos, ¿no? O sea, puedo seguir teniendo los mismos beneficios, de repente no aumento mis beneficios, pero sí, por lo menos, puedo ir reduciendo costos, de repente con mayor automatización, o con una reingeniería de procesos, o con un mejor soporte tecnológico, o capacitación incluso, etcétera, ¿vale? Y el tercer punto por el cual se obtiene, se protege sobre todo el valor, es con la administración de riesgos. Entonces, el sexto principio se refiere pues a que estos tres aspectos de la creación de valor sean tomados claramente y sean impulsados, incluyendo el tema de la administración de riesgos. El tema de proteger ese valor ¿de qué nos sirve generar valor si por ahí lo vamos a comenzar a perder en un lado o en otro, ¿no? Yo tuve la experiencia de poder ver un proceso, un producto que salió, y ese producto salió, como a veces salen los productos en algunas empresas, sin la adecuada revisión de parte de seguridad de información, de prevención de fraudes. ¿Y qué pasó? Pues el producto comenzó a tener muchos fraudes. Tantos fraudes que los fraudes comenzaron a superar las utilidades que se obtenían. O sea, al final el producto fue una pérdida total. Y como no había sido asesorado en cuanto a la gestión de riesgos, pues no habían puesto ninguna opción para poder detener o proponerlo para pagar. Si tú tienes algo que estás vendiendo y te están haciendo fraude, pues bajas una de las opciones es poder bajar el nivel de las ventas, como lo que se hace en las transacciones interbancarias, en las transacciones de compra, en las transacciones de retiro por ATM, por ejemplo, que se ponen límites, ¿no? Se ponen límites a los retiros para que, bueno, el defraudador comience a desanimarse, ¿no? Si una transacción, por ejemplo, esas transacciones de dinero electrónico tienen un monto muy bajo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, pues, que el defraudador se sienta atraído a buscar una forma de defraudar por ese lado. Lo que el defraudador va a buscar siempre es dónde está la mayor cantidad de dinero
de forma más fácil, y si es un bien o un servicio, cómo lo puedo hacer líquido rápidamente, ¿no? Cómo lo puedo convertir en dinero rápidamente. Entonces, por eso es que cuando vamos a comprar un sándwich, ¿no? Una comida rápida, creo que ya actualmente en toda Latinoamérica ya no te piden firma para cuando entregas una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Si es menos de unos $20, más o menos, si es menos de esa cantidad, pues no te piden nada, simplemente entregas tu tarjeta, te la devuelven y listo, no firmas nada, te entregan tu voucher ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué no me piden mi firma? Bueno, pues porque estadísticamente está demostrado que un defraudador no va a hacer fraude por ese lado. O sea, que un defraudador robe una tarjeta de crédito para comprarse un sándwich, bueno, por ahí habrá alguno que está un poco hambriento, pero normalmente no va a ser mucho el dinero que va a obtener por ahí, no va a poder vivir de eso. Va a poder almorzar tal vez, pero no va a poder vivir de eso. Entonces, por ahí es una transacción de bajo riesgo. Bueno, volviendo, el producto que los comentaba, no tenía ni siquiera un manejo de stocks, un manejo de saldos máximos, de transacción máxima, lo que impedía pues rebajar el monto de la transacción. Y al estar basado sobre un software antiguo que no tenía código fuente, la única forma de poder mejorar los aspectos de seguridad de este producto era volverlo a hacer, ¿no? Lo que lamentablemente llevó a la triste decisión de tener que parar el producto y tener que suspenderlo. Esta entidad quedó tan traumada con ese caso que hasta la fecha nunca ha vuelto a sacar ese mismo producto, por el tema, ¿no? Alguien ahí, algunas veces alguien dice, oye, pero seguridad de la información, el tema de la gestión de riesgos, es un freno para mí, es un freno. Entonces, una respuesta que por ahí también salió es que, oye, pero ¿y si tú vas a conducir un auto, te subirías a un auto sin frenos? ¿No? Suponiendo que la gestión de riesgo fuera un freno, te subirías a un auto sin frenos. La gestión de riesgo, por ejemplo, en ese caso, en el caso de un auto, todo el sistema de gobierno que tiene que ver con el timón, con los frenos, con el acelerador, te permiten finalmente poder llegar más rápido. Si yo saliera en un auto sin frenos, para llegar de un punto a otro, lo más probable es que no llegue siquiera, o que llegue con muchas averías, con muchas pérdidas, o que me demore mucho, porque si voy a salir en un auto sin frenos, pues voy a ir muy, muy lentamente. En cambio, si voy con un auto con frenos, voy a poder llegar mucho más rápido aunque pareciera inicialmente contradictorio, un auto con frenos llega más rápido a su destino que un auto sin frenos, ¿no? Justamente un poco salvando las diferencias, la analogía de un sistema de gestión de riesgos es justamente eso, que el manejo adecuado del apetito con la gestión de riesgos, con la mitigación de los riesgos, nos va a permitir llegar más rápidamente a la consecución de objetivos. Y ese es el espíritu, la intención de este modelo de 3 líneas actualizados que nos está proponiendo el Instituto de Auditores Internos, ¿no? Entonces, surgen una serie de preguntas de repente para clarificar un poco, aterrizando. ¿Qué respecto a la gestión de indicadores, por ejemplo, en lo que respecta a ciberseguridad, a lo que respecta a seguridad de información? ¿Quién determina qué indicadores se van a medir? Entonces, de acuerdo a este modelo, sería una labor conjunta, ¿no?, entre la primera y la segunda línea, en el sentido de que, bueno, los indicadores, como ustedes saben, deben ser indicadores SMART, ¿no?, específicos, medibles, alcanzables, ¿no? Y mientras que primera línea va a poder decir la parte de, oye, ¿qué cosa puedo medir realmente? La segunda línea podrá poner el aspecto metodológico y de estándar internacional diciendo, bueno, deberíamos medir tal, y deberían ser entre los dos porque tiene que haber una cierta independencia, ¿no? Si dejamos, como se dice, en un mundo ideal la primera línea podría ser todo, no se requeriría segunda línea, en un mundo ideal. Pero la verdad es que siempre va a haber una tendencia a irnos hacia lo más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que la segunda línea va a poner el balance adecuado ahí para poder indicar, bueno, no solamente se trata de que sea fácil de medir para ti, sino también de que aporte valor para la compañía. ¿Qué indicadores se medirán entonces? ¿Qué umbrales tendrán?
Por ejemplo, podemos establecer algún indicador, un indicador simple, muy común, porcentaje de PCs con antivirus actualizado como máximo un día de atraso, ¿no? O sea, que estén actualizados hasta el día de ayer. Este podría ser un indicador, es relativamente fácil de medir, nos está midiendo efectivamente un riesgo. Si tenemos pocas PCs con antivirus, habría un riesgo. Algunos me dirán, bueno, acá ya están saliendo, ya los antivirus están pasando de moda, de repente deberíamos hablar de anti-malware avanzado. Ok, si tenemos anti-malware avanzado en la organización, entonces podríamos comenzar también a cambiar ese indicador por uno correspondiente relativo a anti-malware avanzado. Pero bueno, tenemos este indicador. Y bueno, acá podríamos establecer también los umbrales que corresponden a la organización. Bueno, acá en el porcentaje de PCs con antivirus actualizados, lo ideal es el 100%, ¿no? Eso sería un valor verde. Pero si bajamos de un 95%, de repente yo tengo, si soy una compañía que tiene, bueno, en una entidad financiera, sí, yo no quisiera bajar del 95% o menos, incluso yo diría el 98% deberían estar actualizados los antivirus. Pero hay que ver también con la realidad de la empresa. Si la empresa tiene muchos PCs fuera de línea, es posible que hayan una gran cantidad de PCs. Todo eso se tiene que evaluar, pero igual, colocar, por ejemplo, ¿no? Un 95% de PCs con antivirus actualizados, ya me cambia el indicador, me lo está cambiando a ámbar, y si está por debajo del 90%, ya me lo está cambiando a rojo. Podrían ser unos umbrales. La segunda línea debe impulsar a umbrales que sean realmente reveladores de la condición del riesgo que está corriendo la organización en función de cada indicador, y estos indicadores deben estar aprobados por la alta gerencia, ¿no? Para que se indique ahí qué tanto, para saber si están de acuerdo con el apetito que corresponde a la empresa. ¿Quién los medirá y quién los reportará? Bueno, la primera línea es quien los va a medir y va a hacer por lo menos un primer nivel de reporte. Y la pregunta, ¿seguro que están bien medidos? ¿No? Siempre hay esa pregunta, y es la labor de la segunda línea desafiar ese reporte, ¿no? Oye, ok, tú dices que estamos en 98%, por lo tanto en verde. Muy bien, entonces parte del reporte incluirá que me muestres los sustentos, ¿no? La consola del antivirus, donde pueden ver el porcentaje de actualización de las PCs con actualización, y de repente también un reporte del software de inventario de PCs para saber cuántas PCs tengo en realidad y si todos están comunicándose con la consola del antivirus, etcétera. Entonces ahí ya viene un tema técnico de validar si efectivamente el valor reportado está bien reportado, ¿no? Una debida diligencia es lo que estaríamos aplicando aquí. También se le llama desafío en el sentido de que no voy a tomar todo inmediatamente, todo lo que me reporte en la primera línea no lo voy a tomar de manera inmediata, sino voy a efectuar siempre una repregunta, una indagación para asegurarme de que todo está corriendo correctamente, razonablemente bien. ¿A quién se van a reportar estos indicadores? Al Comité de Ciberseguridad o de Riesgos, o el organismo que se haya establecido dentro de la organización. Justamente lo que veíamos en el gráfico anterior era que se deben establecer los organismos de gobierno que adecúen que puedan llevar adecuadamente esta gestión de riesgos. ¿Qué acciones se debe tomar si se está fuera de lo esperado? ¿Quién va a determinar eso? Bueno, hay correcciones, hay sustentos, hay planes de mitigación. ¿Y qué debe otorgar la primera línea? La primera línea es el propietario del riesgo, por lo tanto ellos son los encargados de proponer planes de mitigación y llevarlos a cabo. ¿Quién será responsable de las ejecuciones? Obviamente, primera línea también. Y auditoría, ¿cuál es la función de auditoría? Bueno, auditoría asegurará que la gestión de riesgo es razonable y orientada hacia los objetivos del negocio, ¿no? Ok. Auditoría, como es independiente, no va a tener alguien que le diga,
esto es lo que tú tienes que hacer, sino ellos son autónomos e independientes y reportan generalmente al directorio, sobre quien les indicará cuáles son los temas que van a priorizar. Y sí, pueden volver a revisar este mismo indicador, lo van a poder revisar y de repente con mucha más acuciosidad que lo que ha hecho segunda línea. Si es que hay alguna priorización al respecto, si es que hay alguna preocupación al respecto de la alta dirección. Bueno. Ok. Bien, por lo pronto creo que aquí, hasta aquí estamos llegando. Me comentan que hay algunas preguntas. Sí, Carlos, efectivamente. Gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas. Las leo, ¿te parece? De acuerdo. Respecto al modelo de 3 líneas, la primera pregunta era, ¿cómo se puede implementar este modelo en organizaciones como pymes u organizaciones pequeñas? Generalmente ese tipo de modelos que hoy se han desarrollado pues son aplicables a empresas muy grandes, pero ¿qué se puede hacer si también ese tipo de empresas, ese tipo de organizaciones pues tienen amenazas muy similares? Muy buena pregunta. Efectivamente, lo que se muestra aquí es, digamos, el esquema completo para lo que sería una empresa grande, ¿no? Pero sin embargo, los mismos papers bueno, he puesto siempre abajo de las diapositivas, indican también que en el caso de pequeñas empresas, lo que se debe a asegurar es que las funciones se realicen, tanto primera, segunda como tercera línea. En algunos casos, si vemos acá ese gráfico, vemos que al estar la primera y la segunda línea muy ligados entre sí, en algunos casos la solución podría estar en que la misma primera línea la misma gerencia realice tanto las funciones de primera y segunda línea dentro de sí. Se va a perder independencia, es correcto, pero obviamente si no hay recursos, pues se puede llevar a cabo. Como hablábamos, por ejemplo, de que hay una seguridad informática y una seguridad de información. En una empresa pequeña posiblemente no se pueda hacer esa división y tenga que hacer una misma área la que haga la seguridad informática y la gestión de riesgos. Y bueno, ¿y quién establecería entonces el desafío? ¿Quién aportaría mayor expertise? Entonces estaríamos hablando de que auditoría interna tendría que fortalecer su rol de consultoría, ¿sí? Obviamente eso no es el mundo ideal. Esto igual tiene que ser informado a la alta gerencia, a la alta dirección, y tiene que ser aceptado por la alta dirección, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos, cuáles son los temas que no se estarían cubriendo completamente debido a esa adecuación de este modelo. En otras organizaciones, lo que se ha optado es que el rol de segunda línea con el rol de auditoría se fusionan. Entonces es una auditoría que además establece políticas, ¿no? Que además hace monitoreos continuos, que hace desafíos, que ya incluso llega a ser parte del proceso en cierta forma. Eso tampoco está recomendado como práctica de auditoría. Si es que se llegara a implementar por necesidad en una empresa con muy pocos recursos, tendría que informarse al directorio que eso se está llevando de esa manera, por las razones que se explican, y cuáles son los riesgos o cuáles son las desventajas que tiene esa forma de organización, ¿no? Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta. Por ejemplo, en un caso donde un asistente comenta que para el siguiente año estarán moviendo una de sus áreas hacia estrategia del SOC, ¿no? Del Security Operations Center. ¿Qué indicadores pueden ir estableciendo? ¿Alguna fuente, URL o site o formato para integrar lo más relevante para mi compañía? Repito, planean mover una de sus áreas hacia la estrategia del SOC. ¿Qué indicadores pueden ir estableciendo? Sí, en lo que respecta a SOC, hay diversas, no he traído aquí los links, pero hay diversas fuentes de Internet donde te pueden dar algunos indicadores, pero fundamentales temas de indicadores tienen que ver con la respuesta
el tiempo de respuesta a los incidentes que se presentan, ¿no? O sea, desde que se registra un evento hasta su tratamiento y su mitigación en caso de tratarse un incidente. Entonces, por ahí hay un tema que tiene que medirse, que sería importante que se mida. Otros temas que son el fundamento de un SOC es, por ejemplo, la generación de logs, ¿no? Todos los dispositivos están generando logs, ¿en qué porcentaje están generando logs? ¿Qué relevancia tienen esos logs? ¿No? Porque de repente tengo un sistema que está generando logs, pero solamente genera logs de accesos, de cuando accesa una persona y cuando sale, pero no me dicen esos logs qué cosas están haciendo esos usuarios dentro del sistema, sea sistema operativo, base de datos o aplicación. Entonces, por ahí también es un tema importante. Y fundamentalmente, el tema de los casos de uso del SOC, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones que van a generar eventos y que van a permitir que sean analizados? Y poder hacer pruebas regulares de que estas condiciones están funcionando y efectivamente están disparando los eventos, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que se tienen logs, se tiene definido que ante un desplazamiento lateral, pues vamos a lanzar una alerta y todo lo demás, y cuando ocurre no funciona, ¿no? Entonces eso tiene que ser probado, es como los planes de continuidad tienen que ser probados. Gracias, Carlos. Otra pregunta, ¿qué tipo de herramientas utilizaste para poder evaluar la seguridad de un producto antes de su puesta en producción o puesta en marcha? En el caso de seguridad de la información, ¿cómo lo evalúas? Aquí ponen como ejemplo ISO, COVID. Comentabas Okay. un caso de un producto. Sí, por favor, te Sí, explayas un poco más. Gracias. gracias. Bueno, lo que son los diversos dominios que en la ISO 27001 y 27002 se encuentra bastante, digamos, lineamientos de qué cosas evaluar, ¿no? De los diversos dominios que se tienen que evaluar. Un producto se debe comenzar evaluando el diseño, ¿no? Como les decía, el producto, en el caso que les comenté, el producto estaba, desde un principio, no estuvo bien diseñado, porque se pensó en otorgar un producto a un cierto tipo de personas y no se midió el riesgo, no se tuvo la precaución de saber que ese tipo de personas podían cometer fraudes, ¿no? Entonces, no se tuvo una precaución, algo con que mitigar ese riesgo en caso de aparecer, como efectivamente se materializó. Luego tenemos, una vez que se ha evaluado el diseño, tenemos que comenzar a evaluar la arquitectura de la aplicación, de la tecnología que va a soportar este proceso. En la evaluación de la arquitectura, pues es un tema otra vez de qué cosa va a estar expuesto, qué se va a exponer, qué datos, qué tipo de datos se van a exponer. Va a haber una DMZ, va a haber dispositivos de seguridad de acuerdo al contexto. Y luego ya viene el tema de una vez que ya esa parte de diseño ya se tiene más o menos clara, también ya comienzan el tema de la implementación, pues vienen los diversos análisis de vulnerabilidades, ¿no? Mucha gente piensa inmediatamente en un ethical hacking. El ethical hacking es el examen final. No podemos dar el examen final sin dar los exámenes parciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los exámenes parciales? Pues primero, la evaluación de las líneas base del hardware, de la infraestructura que se está instalando, ¿no? Evaluación de las vulnerabilidades de la infraestructura, del software base. Luego, evaluación del código fuente, o sea, lo que se llama el análisis de vulnerabilidades estático de la aplicación. Luego, evaluación del sistema ya corriendo, que sería el análisis dinámico de la seguridad de la información. Y ya finalmente, el ethical hacking o el penetration test, como queramos. Entonces, seríamos, digamos, un panorama así de la evaluación de un nuevo proyecto. De acuerdo. Otra pregunta más, creo que no tenemos unos minutos adicionales. Respecto a la gestión de indicadores, justamente esta última sección de la presentación que compartías, los indicadores son gestionados juntos a las métricas de lineamiento empresarial y desafío. ¿Cómo se construye ese indicador? No tengo muy clara la pregunta. Sí, no hay problema. Los indicadores son gestionados junto a las métricas de lineamiento empresarial y desafío. ¿Cómo se construye ese indicador? Al parecer hace referencia a cómo construir indicadores
de toque empresarial, tal vez alineados al negocio. Si nos puedes compartir un poco acerca de ello, por favor. Ok. Bueno, parte necesariamente de cuáles son los objetivos de negocio y cuáles son las principales amenazas que puede servir un negocio, ¿no? En el caso de una entidad financiera, pues el riesgo de fraude es uno de los mayores que existe. Efectivamente va a haber un tema de riesgo que está relacionado a otros temas, riesgos de crédito, riesgos financieros, riesgos de mercado, etcétera, pero esos son ya otros temas que no tienen que ver con lo que nosotros estamos viendo aquí, que es el riesgo de ciberseguridad o riesgo de seguridad de información. En ese sentido, con respecto, tendríamos que partir del objetivo que tiene la alta gerencia o la alta dirección como objetivo de negocio respecto a estos riesgos. Es decir, queremos mantener imagen, por ejemplo, qué tan importante es la imagen para nosotros en lo que respecta a nuestra entidad financiera. Si esta imagen tiene realmente un gran valor, que en toda entidad financiera realmente sí lo tiene, o sea, en este caso ya de perogrullo decirlo, bueno, vamos a tener que fijarnos pues en que todo aquello que nos lleva imagen nos da valor, ¿no? Muchas veces yo he visto que decían, oye, pero ¿por qué nos preocupamos por ese sistema que sí es solamente un sistema informativo? Ahí estamos mostrando cosas del banco, haciendo propaganda de algunos productos, y lo que debería preocuparme solamente es el office banking, ¿no? La banca internet que por ahí, o la banca móvil que por ahí se pueden robar dinero. Bueno, ha habido casos aquí cercanos en Latinoamérica en que de repente en una página inocente de una empresa pues han colocado imágenes no adecuadas y esto alguien lo ha filmado y pues ha salido al mundo. Entonces, un problema de imagen que se vuelve terrible por un pequeño hacking, por un pequeño toma de control, un defacement a una página que realmente no tenía mayor valor, era una página informativa, era una página de publicidad. Sin embargo, al no ser adecuadamente en ese momento, no haber tenido el cuidado adecuado, pues ocasionó que la imagen se viera deteriorada. Yo creo que si le preguntamos a la alta dirección qué valor tiene la imagen para ellos, nos dirán pues que tiene un valor sumamente importante. De ahí se deduce y se destaca que en el indicador yo no puedo poner solamente la banca de internet o la banca móvil como únicos activos críticos, sino todas las páginas de internet, todo lo que está expuesto a internet, todo lo que está expuesto al público, va a tener que ser considerado con un nivel de criticidad importante, porque pueden afectar imagen. Entonces, en mi indicador, yo no pondré solamente aquella, si digo, por ejemplo, un indicador basado con respecto a vulnerabilidades de activos expuestos a internet, yo no hablaré solamente de las páginas que acceden a datos personales o que acceden a cuentas de clientes, sino también aquellas que simplemente son de publicidad, pero que muestran una imagen al público. Entonces, así por cada objetivo organizacional, voy a tener que establecer cuál es el apetito al riesgo de la organización y establecer las métricas en consecuencia para lograr ese tipo de objetivos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, excelente ponencia. Muchas gracias por las respuestas a las diferentes consultas, inquietudes de los asistentes. Todavía hay algunas preguntas por responder. Estas las estaremos absolviendo mediante la opción del chat que nos ofrece la herramienta. Y bueno, asimismo también invitarlos a que puedan contactar a sus capítulos locales. En el caso de Perú, el ISC Cuadrado Perú Chapter, nos pueden contactar a través de las diferentes redes sociales, a través del site principal o LinkedIn y asimismo Facebook. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Muchas gracias. la siguiente presentación. Gracias. Hasta luego.